¿Por qué hay días donde me hablo súper lindo, súper bonito, donde creo en mí, donde me miro y me encanta cómo soy, cómo estoy, mi cuerpo, mi energía? Y otros días donde siento que esa vocecita interna me tira para abajo, me critica, me sabotea, quiere que únicamente me quede metido en la cama, y pasan los días y no entiendo por qué, porque hay días que estoy súper bien arriba y hay días que esa voz me atrapa. Bueno, en este video vamos a ver por qué pasa esto y cómo poder gestionarlo para que esa voz justamente que nos quiere atrapar, que nos quiere dejar con una energía baja ahí chiquitos, la podamos gestionar y no nos domine en nuestro día a día. Bienvenida, bienvenido a mi canal, mi nombre es Candela. Si no me estás siguiendo, te invito a que me sigas porque en esta secuencia de videos estamos trabajando todo nuestro ser desde adentro hacia afuera para eliminar bloqueos, eliminar creencias limitantes y poder justamente ser nuestra versión más auténtica. Así que te invito a que me sigas. Dicho esto, vamos a comenzar. A mí lo que me ayudó mucho para poder justamente salir como de ese bucle interno que realmente lo único que hacía era dejarme chiquita, sintiéndome con miedo, sintiéndome incapaz, fue tener claridad. ¿Claridad sobre qué? Claridad en cuál era esta vocecita que me hablaba mal y cuál era la vocecita que me hablaba bien. ¿Por qué? Porque internamente yo siempre creí que la voz de mi cabeza, la que me hablaba mal, la que me hablaba bien, era yo. Era una única voz. Las voces que nos hablan en nuestra cabeza internamente dentro nuestro, hay que saber diferenciarlas muy bien. Está la voz de nuestra conciencia, que es la que está conectada directamente con nuestra alma, con nuestro ser y con el universo, que es la vocecita que me habla bien, que es la voz que me guía, la voz que quiere que me expanda, la voz que quiere que me muestre, la voz que me dice que está bien ser como soy. Esa vocecita donde me llena de energía, de amor, de alegría, de libertad, de expansión. Es la voz que todos queremos vivir nuestra vida desde esa voz, porque justamente nos remarca algo muy lindo que es, está bien ser como sos. Y si sentís que hay algo que querés experimentar, andá y hacelo. Pero luego aparece esta vocecita interna que nos empieza, la otra voz interna que nos empieza a meter dudas, miedo, que nos empieza a meter la idea de que no somos personas capaces, que no somos suficientes. Y muchas veces nos empieza a traer recuerdos de las veces que nos fallamos, de las veces que no nos cumplimos, de las veces que nos traicionamos. Y nos quiere atrapar. Muchas veces, y la mayoría de las veces, lo termina logrando. Pero acá la clave está en poder diferenciarlas. La vocecita que nos habla bien es la voz de nuestra conciencia, que literalmente está conectada con nuestra alma. Y la voz que nos habla mal, que nos critica, que quiere que nos quedemos ahí chiquitos, es la voz de nuestro ego. El ego es un personaje que está creado ahí por nuestra mente, que básicamente nos quiere mantener vivos, o sea, quiere que sobrevivamos, nada más. No quiere que nos expandamos, no quiere que nos experimentemos, no quiere nada más que vos te mantengas vivo en una zona conocida. Y justamente el ego lo que también busca es que vos te mantengas con la energía baja, que vos entres en culpa, que vos entres en miedo, que vos entres en procrastinación, en frustración, porque el ego se arma como todo un dulce de leche internamente. Es como que te manipula de adentro hacia afuera y te quiere dejar ahí chiquito. Cuando no tenemos claridad sobre cuál es mi verdadera voz y cuál es la voz del ego, que es la energía baja, y la voz de mi conciencia, energía elevada, muchas veces nos dejamos llevar. Pensamos que quizás la voz del ego es la voz de nuestra intuición. Que si de pronto estoy pensando que quiero hacer un viaje o que quiero hacer una experiencia o tomar una decisión que realmente me da mucha emoción, y la vocecita esa me dice que no, que ojo, que tenga cuidado, porque mira si fallo, mira si me fallan, nos implanta ya una duda. Y muchas veces por pensar que es la voz de nuestra conciencia o la voz de nuestra intuición, le hacemos caso y nos quedamos ahí procrastinando, no lo hacemos. Y después nos preguntamos, ¿y si lo hubiese hecho, qué hubiese pasado? Entramos como en ese ruido mental que se vuelve cada vez más grande por justamente no seguir la voz de nuestra intuición que nos decía, sí, hacelo. Una de las cosas claves que para que vos diferencies la voz de tu conciencia y la voz del ego, es preguntarte, ¿esto me da paz? Si te da paz es porque es la voz de tu conciencia. Ahora, cuando aparece esta vocecita que nos quiere implantar dudas, que nos critica, que está constantemente ahí, es la voz del ego que se rige por el miedo, porque te quiere dar miedo, te quiere imponer todo ese miedo para que vos no actúes, para que vos justamente reafirmes ser esa persona. Son dos identidades que buscan reafirmarse, tu verdadera esencia, la voz de tu conciencia, y la voz del ego que vive desde el miedo. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que queremos, cómo elegirnos, cómo elegir lo mejor para nosotros. Y muchas veces lo mejor puede ser no
poner un límite. Y si esa decisión te da paz, es la correcta, es la que vos tenías que hacer. A medida que nosotros vamos teniendo claridad en esto, en cuál es la voz de mi conciencia y cuál es la voz del ego, yo voy a poder empezar a tomar decisiones desde mi esencia, decisiones que estén alineadas con mi propia evolución, con mi propia energía, con mi expansión, porque la voz de la conciencia lo único que busca es que vos te expandas, que vos te experimentes, que vos crezcas. Obviamente que a medida que nosotros queremos crecer, expandirnos, vienen experiencias nuevas. Y el ego detesta las experiencias nuevas porque, como dije antes, quiere solamente sobrevivir, que te quedes en ese mismo lugar. Entonces lo que va a hacer es imponerte miedo. Pero ahí es cuando vos te tenés que preguntar, ¿me daría paz hacerlo? ¿Me gustaría hacerlo? Y la respuesta es sí, ok. Es como intuición, acción. No pasarlo por la mente, porque nuestra mente está muy programada con creencias limitantes, con un montón de bloqueos, con un montón de cosas, mucha información. Y cuando nosotros empezamos a pensarlo, el ego hace de las suyas, es como que le abrís una puertita para que entre y meta dudas, y meta miedos, empieza a alimentarse, a retroalimentarse, y de pronto toma la decisión por vos, decide por vos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo que sabemos que nos va a expandir, que sabemos que está alineado con nosotros, es directamente intuición y acción. Intuición y acción. A medida que yo acciono desde mi intuición, desde lo que realmente me representa, voy a ir reprogramando mi mente. ¿Por qué? Porque le voy a ir dando precedentes y evidencias nuevas de que yo soy una persona capaz, de que yo soy una persona que se elige, de que yo soy una persona que elige crecer, experimentarse. Entonces, toda esa es información que vamos, obviamente, integrando en nuestra mente, y esa vocecita del ego, la del miedo, empieza a bajar, porque nosotros empezamos a tener evidencias concretas. A medida que yo más atención y enfoque le doy a una y acciono desde ese lugar, esa crece. Si yo le doy enfoque a la voz del ego, me impone miedo, me critica y no acciono, estoy alimentando esa voz. Y justamente donde yo enfoco mi energía, eso se expande y crece, ¿sí? Entonces, quiero que se lleven esta claridad que les va a ser súper útil si lo empiezan a implementar para diferenciar cuál es la voz de tu alma y cuál es la voz del ego. Como siempre digo, no me crean nada a mí, esto es lo que yo implementé en mi vida y lo que a mí me sirvió para dejar de vivir desde la mente, que vivía con un cansancio mental porque estaba muy agotada, porque me criticaba, porque insultaba, porque vivía muy amargada, con energía muy baja, a cuando yo empecé a tener claridad en, ok, no, esa no es la voz verdadera mía. La voz verdadera mía es la que me habla lindo, la que me dice que confíe en mí, la que me pone proyectos, sueños por delante y que me impulsa a hacerlos. Actúo desde esa voz, actúo para reafirmarla. Recuerden que la clave de todo también es, tengo información, la integro y acciono. Mi cuerpo hoy en día ya tiene mucha información programada. Y si yo, por más que hoy entienda esto que yo les compartí en el video, no la integro, no la paso por el cuerpo, no tomo una acción que reafirme justamente esta información, va a quedar en el aire y me entra por un oído y me sale por el otro. Entonces, si yo justamente, como venimos haciendo en esta secuencia de videos, quiero empezar a vivir una vida más auténtica, más alineada con mi esencia, una vida literalmente más espontánea, más libre internamente y por consecuencia externamente, tengo que empezar a integrar toda esta información, tengo que empezar a experimentarla. Entonces la propuesta es, hay un próximo paso que vos sabés que tenés que hacer, pero lo venís postergando porque te da miedo. Subir ese video, poner un límite a alguien, invertir tal dinero para vos, hacerte un viajecito para vos, hacer algo que no solés hacer, pero sabes que lo querés hacer porque te haría muy bien, te haría crecer, te daría paz. Y no lo estás haciendo. Tengo la situación, pregunto, ¿esto me daría paz hacerlo? ¿Esto viene realmente de la voz de mi conciencia? Sí, ok, perfecto. Tomo esa acción. Más allá de que esta vocecita quiera estar, porque va a estar, me va a querer poner miedo, me va a hacer dudar, pero si yo acciono igual, la que voy a reafirmar y alimentar a través de la acción es a la voz de mi conciencia. Y es una información que le voy a dar a mi mente, a todo mi ser, para que quede como una evidencia de quién soy yo verdaderamente. Porque si no, es como que voy a vivir constantemente en un conflicto interno, alimentando a la voz de mi conciencia y alimentando a la voz del ego, y generalmente gana la voz del ego. Porque si no accionamos por miedo, que es lo más fácil quedarnos en nuestra zona conocida, es más fácil quedarnos en lo que ya conocemos. Entonces generalmente vamos a estar ahí viviendo. Ahora, lo más incómodo, desconocido, es empezar a escucharnos, empezar a elegirnos, algo que no nos han enseñado.
por eso va a ser un poco de ruido la voz del ego. A medida que vos te empieces a elegir, va a estar ahí presente. Pero hoy en día vos ya tenés esta información. Y tenés una gran y maravillosa oportunidad para empezar a integrarla. En cualquier situación, hoy mismo fíjate en qué momento del día pasa alguna situación que requiere que vos te elijas, que requiere que escuches la voz de tu conciencia y que actúes desde ese lugar. Y acá la clave de todo es vivir una vida más auténtica, más libre. Y para vivir una vida más auténtica y más libre, tenemos que empezar a elegirnos. Y elegirnos requiere de compromiso, de disciplina, de responsabilidad, de acciones concretas. Así que, amor de mi vida, como siempre digo, no me creas nada, permitite experimentarlo, vivirlo en cualquier situación, de la más chiquita a la más grande. Nos vemos en el próximo video, te mando un besote enorme.